debemos apuntarle a esta enfermedad, ¿cierto? Entonces, generalmente la definición de hipertensión arterial siempre nos la asocian con 140-90, ¿cierto? Sin embargo, se han hecho estudios, hay estudios epidemiológicos muy grandes en los que se ha encontrado que presiones por encima de solamente 115-75, o sea, solamente con 115-75 para arriba, eso ya genera una especie de estrés hemodinámico que empieza a afectar el endotelio vascular. O sea, desde ese punto de la presión arterial ya puede empezar a haber daño endotelial, ¿cierto? Desde 115-75. Sin embargo, pues a nivel general, por los estudios epidemiológicos que se han hecho, el principal que fue Framingham, se encontró que los valores más adecuados para empezar a dar tratamiento farmacológico fueron 140-130, ¿cierto? Por otro lado, hay como tal indicios de estudios controlados aleatorizados que como tal no permiten que los expertos lleguen a un consenso, ¿cierto? Sobre las recomendaciones de si vamos a dar hipertensivos o no a pacientes que tengan valores de prehipertensión. ¿Qué significa prehipertensión? Entre 120 y 130, ¿sí? O mayor de 130. Todavía como tal no hay un consenso muy claro sobre eso. Y eso fue como una discusión que pasó a raíz de las guías AJA 2018, ¿cierto? Que definían hipertensión desde 130. Entonces, vamos a ver esta tabla, esta es como de las guías europeas. Según las guías europeas, la hipertensión arterial, vamos a tener un grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1 es de 140, ¿sí? 140 hasta 151, hasta 159, perdón. Grado 2 desde 160 a 179 y grado 3 desde 180. De todas maneras es importante, a mí me parece muy importante que tengamos más en cuenta esta tabla, estos valores, porque generalmente ese grado 2 o ese grado 3, grado 1, nos influye mucho también en las decisiones terapéuticas que vamos a aplicar en estos pacientes. Por lo tanto, es bueno que mejor tengamos el ejercicio de aprendernos esta tablita, ¿sí? Esta es la tabla que salió de la presión arterial de las guías AJA 2018. Entonces, como ustedes pueden ver, ellos simplemente hablan de estadio 1 y estadio 2. Y en el estadio 1 hablan de que la hipertensión arterial se define desde 130, ¿cierto? Pero precisamente con las guías 2020, las que salieron hace poquito, por decirlo así, la principal corrección o el principal cambio, si ustedes se ponen a leer esas guías y la comparan con todo el resto de guías, el principal cambio que hay en esas guías simplemente es adecuar nuevamente la definición de hipertensión, por decirlo así, retractarse de esa definición que habían dicho antes de hipertensión desde 130, aquí volvieron a decir, no, hipertensión es desde 140. Y pues obviamente vuelven a la normalidad lo que era antes, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, ese es el principal cambio que hay de las guías nuevas. En cuanto a la epidemiología, es una epidemiología que es un poquito preocupante, por decirlo así. Podemos ver que es la enfermedad crónico-degenerativa cardiovascular de mayor incidencia a nivel mundial, o sea, es la que más se produce como tal. La prevalencia va en aumento, ya que tenemos un envejecimiento poblacional que va aumentando, un aumento de la expectativa de vida, ¿cierto? Y aumento también de los factores de riesgo cardiovascular, porque las comidas cada vez se van aumentando los niveles de azúcar, de sal, entonces esto influye mucho. La hipertensión, si ustedes miran las guías de pronto del 2010, 2011, generalmente la prevalencia hablan de un 30%, 33%. Ya actualmente la prevalencia estamos hablando de un 45%. Inclusive en estudios que se hicieron en el 2015, hablaron de que la prevalencia de la hipertensión arterial iba a aumentar de un 15 a un 20% al 2025. O sea, eso es ya ahorita en 5 años. Y aparte de eso, nosotros vemos que en ese estudio del 2015, la prevalencia pues era de 1.130 millones de pacientes hipertensos a nivel mundial. Para el 2025 se estima que vaya a ser de 1.500 millones, o sea, eso es muchísimo, ¿cierto? Obviamente aquí estamos hablando de pacientes mayores de 18 años. Y lo otro es que si tenemos un paciente mayor de 60 años, entre 60 a 80 años, la probabilidad de hipertensión que tienes de primerazo va a ser de un 60%. O sea, pacientes mayores de 60 años van a tener una prevalencia de 60%. Y pacientes mayores de 80 años ya va a cambiar entre un 80 a un 90%. Entonces también es importante tener eso en cuenta. En cuanto vamos a tener que esa presión arterial aumentada va a tener una relación independiente y continua con unas patologías muy específicas, que es lo que nosotros tratamos de evitar, por decirlo así.
Entonces vamos a tener el SB isquémico y hemorrágico, el infarto de miocardio, la muerte cardíaca, la enfermedad arterial periférica, fibrilación auricular, y ya lo último también que se ha empezado a encontrar es que la hipertensión arterial también está muy relacionada con el deterioro cognitivo y la demencia. Entonces, si ustedes siempre revisen en las diapositivas que les voy mostrando la bibliografía que sale en la parte inferior, ahí les van saliendo los artículos como tal, pues que le habla, por ejemplo, sobre el deterioro cognitivo y demencia en pacientes hipertensos. Ese fue un estudio grande que salió en JAMA en el año 2017. Generalmente uno reconoce la hipertensión como una enfermedad asintomática, ¿cierto? Sin embargo, pues esos pacientes pueden tener unos síntomas, de pronto ahorita hablamos un poquito de eso. No hay como tal un mecanismo único que cause ese trastorno, ¿sí? Pueden ser muchos, hay mecanismos renales, hormonales, como tal, cerebrales también, entonces, y también proinflamatorios, que los vamos a ver ahorita. El tratamiento sigue siendo empírico, ¿sí? ¿Por qué sigue siendo empírico el tratamiento? Porque la gran mayoría, el 95% de causas de hipertensión, hablamos de hipertensión esencial. No sabemos exactamente por qué es que se genera esa hipertensión. Personas hablan de que son asociaciones genéticas, epigenéticas, ambientales, ¿sí? Entonces, como no hay una causa, igual uno siempre dice, paciente con hipertensión, mandémosle estos medicamentos, son como los medicamentos empíricos. Obviamente también hablamos de un tipo de hipertensión que es la hipertensión secundaria, que son patologías asociadas que ya como tal producen un aumento de la presión arterial, como un feocromocitoma, que es un tumor que va a secretar hormonas catecolaminérgicas que va a empezar a aumentar la presión arterial. Eso ya sería una presión secundaria, ¿cierto? Pero eso solamente es un 5 o un 10% de los casos. Del resto, hablamos de hipertensión esencial, que tiene muchas causas, ¿cierto? Eh, Algo muy importante en esos pacientes es que si hay estudios que han mirado, bueno, de los pacientes que diagnostican con hipertensión y le mandan pastillas, ¿cuántos realmente se controlan? Y se ha encontrado que más de un 50% de pacientes a los que le empiezan tratamiento farmacológico, aún así no mejoran o no controlan como tal esa presión arterial. ¿Y eso porque sea? Generalmente es lo más principal o generalmente lo más importante en ellos es que no tienen un cambio en el estilo de vida. Aparte de eso, muchas veces no tienen una buena adherencia al tratamiento. Obviamente nosotros si empezamos a preguntarle a nuestros papás, a nuestros tíos, en la sociedad hay muchos mitos. Hay personas que dicen que el tratamiento, que los fármacos para la presión dañan los riñones. Y obviamente nosotros sabemos que es antes todo lo contrario, eso es para evitar el daño a los riñones. Pero hay muchos mitos así en la sociedad y son cosas que generalmente llevan a que el paciente no se tome los medicamentos, ¿cierto? Entonces, eso es también en parte tal vez culpa de nosotros, que nos falta un poquito mejorar la educación a esos pacientes en el consultorio. Pero también uno puede hablar de que es culpa del sistema, porque en 15 minutos hacer una consulta y explicarle y realmente mostrarle la importancia de esto es un poquito difícil, ¿cierto? Entonces, es lo otro importante. Eso ya los dije, 90-95% son esencial y el 5 al 10% podemos encontrar una causa secundaria, ¿cierto? Que es también lo importante. Entonces, vamos a hablar de factores de riesgo. Estos pacientes generalmente van a tener factores como el sexo, más común en los hombres, la edad mayor de 40, 50 años, si es fumador, si tiene colesterol alto, el ácido úrico, la diabetes, el sobrepeso, ¿sí? Si tiene antecedentes familiares de SB, si tiene antecedentes como tal de hipertensión de aparición temprana, que eso nos puede llevar a que hay más asociación genética o inclusive cuando es una hipertensión por debajo de los 40 años, debemos empezar a pensar de que es una posible hipertensión secundaria, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita. Aparición temprana de menopausia, estilo de vida sedentario también nos lleva a eso. En cuanto a los factores psicológicos, entonces también la depresión sabemos que es un estado proinflamatorio y ya se ha empezado a incorporar la depresión como un factor también de riesgo que puede llevar a problemas cardiovasculares. La presión de pulso también, lo que es el índice tobillo-brazo también es muy importante cuando es mayor de 0.9, digo, cuando es menor de 0.9. Vamos a hablar también de lo que es los hallazgos de hipertrofia ventricular izquierda en electrocardiograma y en ecocardiograma, y eso para qué nos sirve. La microalbuminuria también son cosas que debemos ir buscando. La enfermedad renal crónica en un paciente, la retinopatía avanzada, la enfermedad cerebrovascular, entonces son como tal muchas causas o muchas cosas que nos pueden llevar a que esa hipertensión genere problemas en los pacientes, ¿cierto? Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
En cuanto a las guías pues, europeas, uno encuentra que ellos tienen habilitada como tal el score para mirar esa tabla que ustedes están viendo. En base a esa tabla, ellos miran como tal ese riesgo cardiovascular en los pacientes, que nosotros uno como tal siempre tiene que calcular el riesgo cardiovascular en los pacientes. Entonces ellos lo hacen por medio de esa escala. Sin embargo, hay otra escala que se llama la Interher, que es otra forma, pero en Colombia lo que más está validado actualmente va a ser la escala de Framingham, ¿cierto? Que nosotros aquí tenemos es la escala de Framingham. Esas son, siempre que vean eso, son guías 2017 colombianas. Entonces aquí es escala de Framingham por 0.7 y ahí se calcula el riesgo cardiovascular. Uno mira principalmente si es mayor del 10% o menor del 10% para mirar si hay un alto riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces tener en cuenta eso, escala de Framingham por 0.7. En pacientes con hipertensión arterial, a quienes se les calcula el riesgo alto de eventos cardiovasculares a 10 años por la escala de Framingham, entonces se recomienda que se establezcan metas más intensivas de la presión arterial. Vamos a hablar más adelante de eso, de cómo son esas metas hipertensivas. En esa tablita lo que podemos ver básicamente es la relación entre esa presión arterial que tenemos y esos factores de riesgo cardiovascular. Y eso cómo me puede llevar a un riesgo ya sea muy alto o muy bajo en cuanto al daño orgánico, a las comorbilidades que puede tener un paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente puede tener una hipertensión arterial grado 2, que ya sabemos que es mayor de 160 la sistólica, y con que tengamos más de 3 factores de riesgo cardiovascular, de acuerdo a los que vimos en esta tabla, uno ya puede pensar que el paciente tiene un alto riesgo de comorbilidad, ¿cierto? Esos son como otros factores de riesgo importantes que podemos valorar. Los factores modificables, el fumar, la diabetes, la dislipidemia, perder el aumento de peso, el sobrepeso, la inactividad física y como tal la dieta que no es como tal nutritiva o que no es pues las grasas o las hamburguesas que son muchísimas calorías más de las que necesita el cuerpo. También vamos a tener la enfermedad renal crónica, la historia familiar, el incremento de la edad, el bajo estatus educacional, pero sin embargo esto también se ha estudiado y se ha visto es que sin importar usted si es pobre o es rico, a todo mundo le da hipertensión arterial y como tal no hay una asociación realmente exacta en este sentido. También el hecho de tener una apnea obstructiva del sueño y pues el estrés psicosocial, como ya los dije. En cuanto a esta que es la variabilidad de la presión arterial y sus determinaciones, eso es algo una parte muy importante, porque inclusive nosotros podemos hablar de la nicotina, o sea, el cigarrillo, vamos a ver que eso aumenta transitoriamente la presión arterial, de 10 a 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, nosotros sabemos que ese daño de la nicotina o del tabaco sobre los vasos arteriales produce mayor rigidez y es un estado proinflamatorio. Pero en el momento en el que una persona se fuma un cigarrillo, en ese momento va a tener un aumento transitorio de esa presión arterial en el momento. También vamos a hablar del alcohol, pacientes, sobre todo hombres que consumen más de 2 unidades de alcohol, que son 250 mililitros al día, o sea, 2 cervezas prácticamente, o una mujer que tome más de una. Ahí ya estamos hablando de que hay un problema con el alcohol en este caso. El café, vamos a hablar un poquito del café. Vamos a aclarar que el café no tiene un aumento del riesgo cardiovascular, antes al contrario, mejora, tiene un pronóstico mejor para el efecto cardiovascular. El café tiene un aumento transitorio también de la presión arterial, pero a largo plazo, como tiene antioxidantes, antes lo que hace es mejorar la pared de esas arterias. Y pues hablamos de los polifenoles antioxidantes, que eso está como tal en las frutas, en los frutos secos, en el vino, también en el café. La inactividad aumenta el riesgo cardiovascular, como ya dijimos, ¿cierto? Y las dietas que tienen mucha sal o mucho sodio como tal. En cuanto a esta parte, la variabilidad también vamos a hablar de determinantes genéticos, ¿cierto? Entonces hay mayor concordancia en familias y en gemelos biológicos, ¿cierto? Los genes compartidos y el entorno no compartido. Ahora, ¿qué es importante de esto? Resulta que se han hecho muchos estudios en cuanto a genética y se han encontrado más de 150 loquis que están relacionados con el manejo de la presión, ¿sí? O sea, hay muchísimos. Y más o menos se han identificado 8 que están directamente relacionados con el aumento de la presión arterial. Sin embargo, esas asociaciones genéticas, todo ese estudio genético que se ha hecho, solamente ayuda para explicar solamente un 3% de como tal de toda la hipertensión arterial. Significa que todo ese resto de 97% muy probablemente está explicado por la epigenética o factores que todavía no se conocen, que falta investigar.
En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que para la hipertensión arterial vamos a tener unos mecanismos claros que generan como tal la cascada que termina mostrando la hipertensión. Entonces vamos a tener mecanismos neurales, renales, vasculares, hormonales y proinflamatorios. Entonces en esta tablita podemos ver básicamente la relación de la presión arterial junto con la edad, ¿cierto? Entonces, entre más edad va aumentando más la presión arterial sistólica y entre más edad llega un punto en el que la mujer empieza a tener también un aumento de esa presión arterial sistólica comparada con el hombre, ¿sí? También es otra cosa importante. Y pues vemos que generalmente en los pacientes que son cumplidores en esos vasos arteriales, ahorita lo vamos a entender un poquito mejor con la fisiopatología, tienen un mayor compliance arterial. Sin embargo, cuando hay esa hipertensión, termina habiendo una hipertrofia hialina y esos vasos se vuelven más rígidos, entonces disminuye la diástole, ya no hay la sístole y la diástole, pero la diástole en un primer momento, porque no hay esa misma capacidad de compliance. En cuanto a los mecanismos neurales, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a encontrar que nosotros tenemos unos vasoreceptores de distensión que están en las paredes de las grandes arterias, principalmente en el seno carotídeo y el callado aórtico. Esa información ellos miden como tal la presión, por decirlo así, la presión arterial. Cuando esa presión arterial está aumentada, ellos mandan unas señales al tronco encefálico. Y en el tronco encefálico hay un aumento de la descarga de los impulsos durante 2 días, que inhiben la actividad simpática y estimula la parasimpática. O sea, eso es un mecanismo regulatorio. En un primer momento, las paredes de los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos grandes, detectan ese aumento de la presión arterial y lo que hacen es que mandan ese estímulo. Activa el mecanismo parasimpático para que disminuya la presión arterial. Eso está muy bien. El problema es que eso solamente se da por 2 días. ¿Sí? Durante 2 días es que se hace ese mecanismo regulatorio. Ya después de 2 días, si el paciente tiene las otras explicaciones, que son los mecanismos hormonales, proinflamatorios, etcétera, ya deja de funcionar ese mecanismo regulatorio y el paciente ya mantiene con un tono simpático aumentado. La otra cosa importante es esto, se activan los nervios aferentes simpáticos, renales, y el hecho de que, o sea, los riñones también tienen una inervación simpática, y esa inervación simpática lo que hace es que los riñones produzcan una vasoconstricción renal, una hipertrofia vascular, aumentan la liberación de renina, y pues ahí se genera el mecanismo hormonal, que es el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿cierto? En cuanto a la obesidad, el mecanismo neural también importante, vamos a encontrar que en la obesidad esos pacientes tienen aumentados el tono simpático. No se sabe exactamente por qué es, pero se cree que puede ser por la leptina o las adipocinas que van al sistema nervioso central y aumentan como tal ese tono simpático, ¿sí? Entonces lo que hace es que aumenta la presión arterial y produce también hipertrofia vascular. La apnea obstructiva del sueño también está relacionado con esto porque en el momento en que el paciente está durmiendo tiene un aumento notable de las catecolaminas, plasmáticas urinarias, eso ya se ha encontrado, y también eso va a aumentar como tal esa presión arterial, va a haber hipoxemia durante la apnea, ¿cierto? Entonces va a haber activación de quimiorreceptores del cuerpo carotidio, va a haber episodios presores durante la noche, o sea, vasoconstricción, y eso aumenta la presión arterial, ¿sí? En cuanto a los mecanismos renales, entonces ya hablamos los primeros que eran los mecanismos neurales, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de los renales. Básicamente el mecanismo renal está dado es porque tenemos una dieta muy rica en sal, en este caso en sodio, ¿cierto? Entonces el cuerpo está recibiendo grandes cantidades de sodio. Los afroamericanos, ahí dice los afroamericanos obtendrían un beneficio proporcional mayor, es porque en ellos la hipertensión arterial está más relacionada con este mecanismo específico, el mecanismo renal. En ellos es más que el tono simpático o que las otras cosas. Por eso es que más adelante vamos a ver que en ellos se contraindican los ARA y los IECA, porque es un mecanismo más que no funciona tanto por este lado. O sea, que por este lado es el principal, entonces que es mejor apuntarle por los otros. El riñón se encuentra mal preparado para manejar la actual exposición a mucho sodio y poco potasio. Eso genera una constricción de músculo liso secundario a vasoconstrictores endógenos. Y eso acelera las lesiones secundarias de hipertensión en órganos blancos. Entonces, básicamente, es que consumimos tanto sodio que eso expande como tal ese volumen plasmático de sangre, eso aumenta el gasto cardíaco, que genera una respuesta autorreguladora. Sin embargo, lo último terminamos encontrando un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿cierto? Entonces, si hablamos también de los mecanismos vasculares, vamos a encontrar que en ello lo que hay es una disfunción de las células endoteliales. Hay un endotelio disfuncional.
Entonces, en ese endotelio va a haber una liberación de factores que producen tanto relajación del endotelio como el óxido nítrico, o también como vasoconstricción, ¿cierto? Que vamos a encontrar también citoquinas proinflamatorias, protrombóticas o de crecimiento. Entonces nosotros en esta imagen, que es un poquito viejita, pero me pareció muy buena, encontramos que hay vasodilatadores como el óxido nítrico, prostaciclinas, el factor de hiperpolarización derivado del endotelio, pero también se generan factores de vasoconstricción, como la endotelina 1, la angiotensina 2, el tromboxano, ¿sí? Hay prostaglandinas que también van a producir esa vasoconstricción. Entonces, en un principio vamos a encontrar que hay un aumento, esa hipertensión arterial produce un cizallamiento laminar de esa pared de ese endotelio que lo estresa, por decirlo así. Entonces se expresa esos óxido nítrico sintasa como para disminuir ese cizallamiento y pues mejorar como tal las condiciones. Pero entonces, y esa es la idea, ¿no? Que se libere el óxido nítrico, activa como tal las sinasas y produce vasodilatación, eso lo vimos en primer semestre. Sin embargo, como hay tanto, como esa misma vasoconstricción o ese mismo aumento o el estrés del tono, el estrés sobre el endotelio, produce un estrés oxidativo. Entonces empieza a producir anión superóxido y otras especies reactivas de oxígeno que lo que hacen es que atrapan ese óxido nítrico y no deja que se libere. Y al no dejar que se libere, esa pared arterial empieza a producir más vasoconstricción y se produce algo que se llama el remodelamiento vascular, ¿sí? ¿Qué es el remodelamiento vascular? Entonces, cuando vamos a hablar de remodelamiento vascular, pensemos en estas imágenes. Hay una disfunción de las células endoteliales, produce una activación neurohormonal y hay una elevación perpetuada de la presión arterial, ¿cierto? Entonces, en ellas, ¿qué va a haber? Si hablamos de las arterias de pequeño calibre, ¿sí? El remodelado es eutrófico. ¿Qué significa eso? La pared o la túnica media sí aumenta, pero aumenta muy poquito. Realmente en ella lo que pasa es que se produce una vasoconstricción, una especie de vasoconstricción para compensar. ¿Sí? En ellos se intenta hacer eso. Y cuando estamos hablando de las arterias grandes, en ellas evidentemente hay un cociente de la túnica media con la luz mucho más aumentado. O sea, en ellas hay un remodelamiento hipertrófico en las arterias grandes y medianas. Entonces aumenta la pared porque tratan como de poder mejorar un poquito más, de poder soportar un poquito más ese aumento de la presión arterial. Entonces, como tal, generan ese remodelamiento hipertrófico junto con fibrosis, por lo tanto van a ser arterias que son más gruesas, más grandes, pero son rígidas, ¿sí? No tienen gran capacidad de regulación. Entonces encontramos aquí las arterias pequeñas, la vasoconstricción para normalizar, la tensión de las paredes, las células del músculo liso se reorganizan en torno a los del diámetro menor. Y en cuanto a el hipertrófico, hay un aumento del grosor de la media, así como el cociente, como ya les dije, y un incremento del tamaño de esos miocitos, ¿sí? Entonces, ya hablamos de los mecanismos neuronales, mecanismos renales y mecanismos vasculares. Ahora vamos a hablar de los mecanismos hormonales, que son como los que más escuchamos oír en la facultad. Entonces hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, en un principio, como ese paciente tiene un tono simpático aumentado y aparte de eso tiene una reabsorción aumentada o un aumento de sodio en la sangre, tiene un aumento del gasto cardíaco, un aumento de la resistencia vascular periférica, todo eso lo va a censar el riñón y en ese momento el riñón va a empezar a sacar la renina, a producir prorenina en un primer momento. Esa renina se produce en las células yuxtaglomerulares del riñón y lo que hace es que básicamente exinde o corta el angiotensinógeno en la sangre, él es producido por el hígado, y se produce la angiotensina 1. Y después esa angiotensina 1, ya sea en la sangre o en los pulmones principalmente, va a ser también excindido por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es como tal el punto clave aquí en este mecanismo hormonal, porque ella va a actuar en los receptores AT1, ella tiene receptores AT1, AT2, ¿sí? Pero en los receptores AT1 lo que va a hacer es que va a producir ese estrés, ese aumento de la fibrosis, ese aumento de la vasoconstricción sistémica. Entonces, esos procesos celulares van a contribuir a la hipertensión y acelerar el daño de órgano blanco, ¿sí? Eso es importante. En cuanto a la aldosterona, pues encontramos que la aldosterona va a tener relación con los receptores mineralocorticoides de las células del túbulo colector renal, lo que hace ahí en este momento es que va a producir una reabsorción de sodio, ¿sí? O sea,
Nosotros tenemos la angiotensina 2. Esa angiotensina 2 va a la corteza suprarrenal, a la médula suprarrenal, y lo que va a hacer es que va a producir el aumento de la liberación de esa aldosterona, ¿sí? Y esa aldosterona, cuando va al riñón, lo que me produce es una reabsorción aumentada de sodio y una eliminación de potasio, ¿sí? Entonces, como se reabsorbe sodio, va a haber un aumento todavía mayor de esa volemia y ese gasto cardíaco. Entonces terminamos viendo que esto, aquí lo que se está viendo es un ciclo, una especie de círculo vicioso, que cada vez lo que termina es aumentando más la presión arterial en vez de disminuirla, ¿sí? Al estimular esos receptores mineralocorticoides en el riñón o en el corazón, contribuye a la fibrosis cardíaca y a la fibrosis renal. Entonces nosotros encontramos, este ya es como el resumen del eje renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros tenemos primero la prorrenina. Esa prorrenina, solamente la prorrenina con sus receptores, ya genera fibrosis. Pero esa prorrenina también, si se extiende, se convierte en renina, y esa enzima ya como tal va al el angiotensinógeno a convertirlo en angiotensina 1. Esta parte es importante. ¿Por qué? Porque la enzima convertidora de angiotensina, que está en el corazón, vasos sanguíneos, pero principalmente en los pulmones, que produce esa angiotensina 2, angiotensina 1, angiotensina 2, también como tal extiende la bradicinina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto porque es importante, porque esto nos explica por qué los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina producen como sus efectos secundarios una tos. Es porque como no se extiende esta bradicinina, esa que está en los pulmones, va a empezar a producir como tal ese mecanismo de la tos. Y esa angiotensina 2 va por sus receptores AT1 y puede producir en el cerebro, va a producir una activación simpática, una activación de catecolaminas que nos va, como ya sabemos, nos va a empeorar la hipertensión arterial. En el endotelio vascular va a producir un remodelamiento vascular, como ya les dije, en los de vasos pequeños es eutrófico, en los de vasos medianos o grandes va a ser hipertrófico, con aumento de la fibrosis, aumento de la rigidez. En las células miocárdicas va a producir un aumento de esas células miocárdicas, ¿sí? O sea, que el corazón va a producir una hipertrofia y fibrosis, un remodelamiento cardíaco también secundario a esto. En el riñón vamos a tener una retención de sodio, ¿sí? En la corteza se produce la aldosterona, que también nos va a dar estas dos. Entonces miren que todo está relacionado realmente y encontramos que eso termina siendo una especie de círculo vicioso, ¿sí? En cuanto a el último mecanismo que quería mostrarle, pues el mecanismo proinflamatorio. Ese mecanismo proinflamatorio puede ver tanto por el estado anímico del paciente, si el paciente tiene depresión, tanto por el estado del estrés, del aumento del cizallamiento en el endotelio que va a producir aumento de las citoquinas proinflamatorias, pero también porque esa angiotensina 2 nos va a producir un aumento de como una especie de reclutamiento de linfocitos y macrófagos, ¿sí? Y esos linfocitos y macrófagos, al recibir esa angiotensina 2, van a empezar a aumentar también esos factores proinflamatorios que empeoran todo el cuadro y que nos van a llevar por último a esa placa aterosclerótica de la que ya hemos hablado, ¿cierto? Ahora, ya hablamos, esa parte es como la de fisiopatología, ¿sí? Entonces, tener muy claro que vamos a tener mecanismos neuronales, hormonales, renales, vasculares, y también este último que hablamos, que es el mecanismo proinflamatorio, ¿cierto? Pues cuando hablamos de patogenias, ¿cómo produce ese daño? Entonces vamos a ver que por todo lo que dije, por el remodelamiento, por ese estrés, vamos a ver una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, unas taquiarritmias, accidente cerebrovascular isquémico, por la fibrilación auricular o un accidente embólico, ¿cierto? Va a haber hipertrofia de hemocitos, como ya les dije, a causa de la angiotensina 2, hipertrofia de la media, de las arterias coronarias, como ya vimos, así como depósito de colágeno, que va a llevar a fibrosis. Esos cambios como tal son consecuencia como tal de la sobrecarga de presión, ¿cierto? El aumento del gasto cardíaco que ya les nombré. Y también de la activación neurohormonal, llevado por la aldosterona, la renina y la angiotensina 2. Entonces, tener en cuenta eso. Vamos a tener un deterioro de la vasodilatación coronaria, ¿sí? Porque esas arterias se van a ver más rígidas y como esas arterias van a estar más rígidas, no van a poderse dilatar cuando se necesitan. En el momento en el que el paciente está haciendo ejercicio y esas arterias como no responden, el paciente va a empezar a desarrollar ya sea una angina o va a empezar a desarrollar una isquemia subendocárdica, ¿sí? Eso es secundario, esa rigidez de esas arterias coronarias. La combinación de esa isquemia subendocárdica y la fibrosis cardíaca, ya explicada, deterioran la relajación en la diástole. O sea que los pacientes van a tener un problema con la diástole, provocando disnea de esfuerzo, insuficiencia cardíaca, pero preservan en un primer momento la función sistólica, ¿cierto? Entonces, esta parte es una parte. Ahora, en cuanto a la insuficiencia cardíaca,
Entonces vamos a encontrar en la insuficiencia cardíaca que es la principal causa, la hipertensión es la principal causa de insuficiencia cardíaca en nuestro medio, ¿sí? Y lo otro es que produce una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces eso produce un mayor factor de riesgo de infarto del miocardio, ¿sí? Ahora, cuando vamos a hablar, eso es en cuanto a la patogenia en el corazón, ya explicada por todo lo que les dije antes. Ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico. Entonces, en cuanto al diagnóstico, vamos a ver que no es un cuadro totalmente asintomático. Generalmente ese tratamiento va a hacer que los pacientes mejoren la disnea de esfuerzo, va a hacer que mejoren la necturia, la disfunción eréctil, la hipertensión arterial también está muy relacionada con la disfunción eréctil, entonces hay que estar pendientes de eso. En este momento, pues nosotros lo que buscamos es, por un lado, medir la presión arterial, mirar el factor de riesgo cardiovascular y mirar si hay de pronto hipertensión secundaria agregada, ¿cierto? Pero pues generalmente ya vimos que no. En cuanto al diagnóstico, eh, ya les digo, en cuanto al diagnóstico, debe hacerse en una sola, no debe hacerse en una sola visita al consultorio. O sea, si estamos en consulta, el paciente nos llega sin una presión de 145/80, no hay indicación de mandar en ese momento hidroclorotiazida o enalapril. En ese momento no. Lo que recomiendan las guías, actualmente lo que se recomienda es que se deben hacer de 2 a 3 visitas al consultorio en un intervalo de 1 a 2 semanas. Pues yo recomendaría aquí en Colombia que se haga lo más seguido posible, en una semana o 2 semanas, que se esté tomando la presión arterial para realmente mirar si en todas está. El diagnóstico puede hacerse en una sola visita, o sea, solamente en una sola visita si usted le toma la presión y el paciente tiene una presión de 180/110. Cuando la presión es así de alta, ahí ya sí hay indicación de mandar tratamiento como tal. En cuanto a la medición, entonces la medición es algo que pues realmente nosotros se podría decir que nos enseñan relativamente bien en la práctica como tal es cuando somos estudiantes. Vamos a encontrar que nos llega el paciente a consulta, tenemos que esperar a que el paciente se relaje, el paciente tiene que llevar más o menos 3 a 5 minutos ya calmado, hay que registrar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, mientras que estamos tomando la presión arterial. Y también lo ideal es que siempre miremos esto, la hipotensión ortostática, o sea, valorar si el paciente tiene una hipotensión ortostática, que se define como una reducción de más de 20 milímetros de mercurio o 10 milímetros de mercurio a los 3 minutos de bipedestación. O sea, le tomamos primero la presión arterial al paciente ya sea acostado o sentado, después lo ponemos de pie y le volvemos a tomar la presión. Si disminuye más de 20 la sistólica o más de 10 la diastólica, estamos hablando de que tiene hipotensión ortostática. ¿Y eso porque es importante? Aparte de los mareos que el paciente tiene, aparte de eso aumenta el riesgo de mortalidad y complicaciones cardiovasculares. Entonces es algo que tenemos que también tomar y estar pendientes de eso. Entonces, esas son como las recomendaciones que se deben hacer cuando tomamos la presión arterial en consulta, ¿sí? En cuanto a las recomendaciones del mango del tensiómetro, ¿sí? Lo ideal, lo que recomiendan también es que se deben hacer 3 mediciones separadas de 1 a 2 minutos en la consulta cuando estamos mirando si el paciente tiene o no hipertensión arterial. Entonces, en una consulta le hacemos 3 mediciones separadas. Y en esta imagen podemos encontrar como tal la posición, como debe ser adecuadamente esa toma de la presión arterial en los pacientes. El paciente debe estar quieto, en un cuarto tranquilo, no debe estar fumando, el café tuvo que haberse lo tomado hace ya más de media hora, eh, que el paciente no tenga como tal orina, que ya haya orinado, porque eso también nos influye, ¿sí? Y en el momento en que tomamos la altura, lo ideal es que la altura del mango esté a la altura del corazón, que sea tomado ya sea por un médico o por un dispositivo que sea como tal confirmado, pues que sea validado, por decirlo así. Y pues esta es como la forma adecuada, ¿cierto? Nosotros ya sabemos un poquito más sobre eso. En cuanto a la presión arterial, vamos a ver esta tablita. Esto es de las guías 2020. Entonces, cuando tenemos niveles menores a 130, 85, entonces hay que volver a tomar la presión dentro de los primeros 3 años o al año si tiene aumento de los factores de riesgo cardiovascular. Por ese lado quedamos tranquilos. Si tiene presiones entre 130 y 160, aquí ya empezamos a mirar, bueno, aquí pasa algo, hay que empezar a confirmar si el paciente tiene o no presión arterial. Entonces ahí dicen que hay que tomar la presión fuera de la oficina, o sea, fuera como tal del consultorio, empezar a mirar si tiene, mirarle un AMPA o un mapa al paciente
un afinamiento fuera del consultorio para mirar como tal si tiene o no tiene hipertensión. Si tiene mayor de 160, 100 la presión arterial, ahí ya tenemos que confirmar ese diagnóstico en unos pocos días o pocas semanas, ¿sí? Entonces, básicamente ese es como el algoritmo diagnóstico que encontramos en un primer momento. Tenemos una consulta, recomendamos estilos de vida, volvemos a ver al paciente. Si continúa con hipertensión, pues digamos grado 1, entonces hay que mirar una droga en relación con las enfermedades que tenga, ¿sí? Ya sea una enfermedad renal, una diabetes. Si tenemos un grado 2 y tenemos mayor de 160, ya tenemos que empezar lo más pronto posible a hacer el diagnóstico para darle el tratamiento. Recordemos, cuando es menor, si es un grado 2 para abajo, pensemos en que hay que hacerle varias tomas, por decirlo así. Pero si es un grado 3, o sea, mayor de 180, ahí en ese momento ya está indicado mandarle la hipertensión. Ahora vamos a hablar un poquito bien sobre el AMPA y sobre el MAPA, porque esas son recomendaciones nuevas que se han dado y tenemos que empezar a tenerlas un poquito en cuenta para la práctica futura. En cuanto al AMPA, el AMPA es la monitorización domiciliaria de la presión arterial y el MAPA es la monitorización ambulatoria de la presión arterial. Esos exámenes, el MAPA, por ejemplo, se va a hacer mínimo 24 horas, tiene resultados válidos en un 80%, ¿sí? Por lo tanto, se puede decir que es algo muy bueno. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que estos dos son complementarios, ¿sí? O sea, el mapa es un dispositivo que llevamos durante 24 horas y que nos está tomando la presión arterial seguido. El AMPA es una monitorización domiciliaria, o sea, no son aparatos especiales, sino que el paciente, ya sea que va a la droguería y se toma la presión o que tiene un dispositivo certificado que le va a tomar la presión arterial, ¿sí? Y con eso para qué nos sirve? Para evitar principalmente la hipertensión de bata blanca, que ahorita vamos a ver un poquito mejor. Entonces, en cuanto a la monitorización domiciliaria de la presión arterial, hay unas personas que podrían decir que se hace durante 7 días, o sea, ahí dice que son 3 días, en realidad son de 3 a 6 días, se hace la monitorización domiciliaria. Las lecturas se realizan por la mañana y por la noche, en una habitación tranquila, con las recomendaciones que ya les dije ahorita. Se deben realizar 2 mediciones en cada sesión, o sea, 2 mediciones en cada sesión, 2 veces al día, con 1 a 2 minutos de espera entre una y otra medición. Ahora, esto es algo importante. Siempre que estamos en el consultorio, vamos a hablar de hipertensión arterial cuando la presión es mayor de 140/80. Pero si estamos hablando en general, ya sea de MAPA o de AMPA, o sea, tomas que van a hacer el paciente a estar en su casa y ya tiene un dispositivo, o en este caso, que él mismo se la toma, o que tiene en la droguería alguien que la sabe tomar y se la toma, ahí ya vamos a hablar de que el umbral para hablar de hipertensión es cuando es mayor de 135/85. Entonces, tener en cuenta ese valor que es importante. Lo otro, pues, que tenemos que tener un poquito en cuenta es que esa presión arterial generalmente disminuye en el sueño. Entonces, bueno, en cuanto al mapa, el mapa es un dispositivo que se coloca al paciente, le toma la presión arterial a intervalos de 15 a 30 minutos, cada 15 a 30 minutos. El 70% de las lecturas deben ser satisfactorias y esas lecturas son más predictivas de episodios de cardio, pues de tener episodios cardiovasculares, ¿sí? Algo importante del AMPA y el MAPA es que esas dos, ya se han hecho estudios, ya está comprobado, es mejor hacer un MAPA o hacer un AMPA a tomar la presión arterial en el consultorio, ¿sí? O sea, hay menos probabilidades de sesgos o menos probabilidades de errores si se toman las presiones arteriales por medio de estas dos alternativas que vemos a que si se toman en el consultorio solamente. Entonces, estos deben ser herramientas que debemos tener un poquito más a la mano y debemos tener un poquito más pendiente. ¿Cómo se define un paciente de hiper? Un paciente de hiper es como aquel que la presión arterial en la noche le desciende 10% de los normales en el día. Eso podríamos decir que es algo bueno, digámoslo así. O sea, un paciente de hiper es lo normal que haga una disminución del 10% de la presión arterial, sí. Sí, y ahora bien, si hace menos de ese 10% o la relación es de 1, ahí ya estamos hablando es que va a tener un factor de riesgo cardiovascular aumentado, por lo tanto eso no es bueno, ¿cierto? O sea, que tenga un NODI pero que sea un cociente mayor a 0,9 ya tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Estos pacientes DIPER, ¿cuándo los vamos a ver? Cuando les hacemos el mapa, es que se encuentra como tal esa variación en la presión arterial. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es lo que podemos ver, pacientes en consulta mayor de 140/90, pero si estamos hablando en la casa, vamos a pensar principalmente en 135/85, ¿sí? Es como lo principal, lo que tenemos que tener en cuenta de esta tablita. En cuanto a las ventajas y desventajas, vamos a ver que en el mapa
Las ventajas pueden hablar de que identifica como tal la hipertensión de bata blanca, al igual que el AMPA, y la hipertensión enmascarada, que ahorita vemos, tiene mayor potencia pronóstica que tomarla en el consultorio, toma las mediciones nocturnas, cosa que no hace el AMPA. Si nosotros, por ejemplo, tomamos una medición nocturna con el mapa y sale que en vez de disminuir la presión aumenta, ahí tendríamos que pensar es que probablemente el paciente está cursando es con un SAJOS, con un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta esto. Va a tener medición en situaciones cotidianas que también nos va a ayudar a mirar al paciente cómo realmente está y nos va a dar una abundante información solamente por 24 horas. El problema es que es un poco costoso, de pronto la EPS no lo autoriza, sin embargo están las guías colombianas, ahorita lo vamos a ver, por lo tanto la EPS debería o debe como tal autorizarlo, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito mejor esta parte. En cuanto al AMPA, pues es más barato, es como la diferencia principal, que se mide en domicilio al igual que el mapa, y las ventajas es que pueden haber errores de la medición, dependiendo de la persona que se la haga o que sea un equipo que no es muy bueno, entonces ahí pueden haber errores, ¿cierto? Estas son las indicaciones clínicas. ¿Qué indicaciones tenemos para mandar un mapa o una presión domiciliaria? De las indicaciones, una hipertensión grado 1, o sea, un paciente que tenga una presión menor de 160, que nosotros encontremos en el consultorio un paciente con una presión de 150. Solamente con eso el paciente ya es candidato a que le mandemos un mapa para hacer el diagnóstico completo realmente si tiene o no tiene hipertensión. Entonces, miren que eso es muy importante. Elevación pronunciada de la presión arterial medida en consulta con ausencia de daño orgánico, también prácticamente presión arterial en consulta normal o alta, o sea, entre 130 y 140, 130 a 139 la presión sistólica, eso también ya solamente es una indicación para mandar un mapa. Presión arterial en consulta normal en individuos con daño orgánico o riesgo cardiovascular alto, también está indicado. En la hipotensión postural, cuando vemos un paciente con hipertensión persistente, ¿sí? Entonces, como tal, estos son muy importantes esos criterios porque nos está diciendo que tenemos que tener una menor sensibilidad, un umbral más bajito para que podamos mandar ese mapa, que es una alternativa muy importante. La hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Entonces, ¿qué nos están hablando cuando nos dicen eso? La hipertensión de bata blanca lo que hace es que refleja una respuesta vasopresora ante una situación de alerta provocada por la medición de la presión arterial por el personal médico, ¿sí? O sea, básicamente el paciente en el momento en que le tomamos la presión arterial está alta. Nosotros decimos este paciente es hipertenso y le mandamos la presión domiciliaria para que se la tome en la casa y aparece normal. El paciente se estresa o se pone un poquito nervioso cuando le vamos a tomar la presión arterial y eso cometemos errores en el diagnóstico. La mascarada prácticamente es todo lo contrario. Son pacientes que en el momento de tomarles la presión en el consultorio están súper relajados, están parchados, no tienen ningún problema, pero en la casa le hacemos un mapa, un AMPA, ahí sí sale alto. ¿Sí? Digamos que nos salió la presión en 135, le mandamos el mapa y resulta que todas las presiones están como en 150, 155. Aquí estaríamos hablando de una hipertensión enmascarada. Normotensión verdadera, cuando el paciente tiene una buena presión arterial, tanto en consulta como fuera de ella, y la persistente es cuando, tanto en la consulta como por fuera, después de hacer el mapa, son anormales. Escribado para la detección de hipertensión. En Colombia, vamos a ver que nosotros vamos a empezar a hacer tamización a los pacientes hipertensos a partir de los 35 años. Si esa presión sale menor de 120-80, cada 5 años vamos a volver a hacerle la presión a esos pacientes. Si la presión está normal, digamos 120 a 129, se hace cada 3 años. Y si la presión está normal alta, se hace cada año. ¿Sí? Básicamente es eso. Menor de 120 cada 5, de 120 a 129 cada 3. Y presión normal alta cada año. Listo. Es lo importante. Y lo que nos muestra esta tablita, esta imagen. Entonces, si es óptima cada 5, si es normal cada 3, normal alta una vez al año, pero principalmente lo que tendríamos que hacerle a esta normal alta, según las guías, dicen que es de 135 para acá es de 130, el mapa o el AMPA, ¿sí? Para realmente saber ese borderline de hipertensión realmente si tiene o no tiene, ¿sí? Y si tiene, realmente si ya la tiene, vamos a ver si hay que confirmar el diagnóstico, entonces la confirmamos con el mapa o con el AMPA. Esto estamos hablando de presiones tomadas en el consultorio. Entonces, confirmación del diagnóstico de hipertensión. Entonces, una hipertensión grado 3, o sea, mayor de 180 a 110, ya es diagnóstico en una sola sesión. O sea, ya con eso decimos el paciente
evidentemente tiene aumento de la presión arterial, es hipertenso, ¿sí? Sobre todo si tiene daño en órgano blanco, retinopatía hipertensiva, hemorragias, hipertrofia ventricular izquierda, en fin. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las guías colombianas? En personas con sospecha de hipertensión arterial, cuya medición en consultorios de 135 a 150, lo que les dije ahorita, o sea, según estas, desde 130, ¿sí? Mandamos mapa. Pero según estas, desde 135, vamos a solicitar mapa. O sea, la recomendación más actual de las guías colombianas no nos está hablando por ningún lado de hacer afinamiento ni de hacer varias consultas, sino que nos está diciendo, si el paciente tiene una presión de 135 para arriba, mándele un monitoreo ambulatorio de la presión arterial para realmente saber si tiene o no tiene el diagnóstico de hipertensión. Entonces, esto es lo más importante, esto es lo que tenemos que tener clarito. Ahora bien, digamos que ya hicimos el diagnóstico, estamos en la consulta, vamos a hacerle la anamnesis. Entonces, en cuanto a la anamnesis, vamos a hacer unas preguntas importantes, vamos a preguntar principalmente qué factores de riesgo tiene, ¿sí? Si fuma, qué tanta sal come, qué tanto está consumiendo alcohol, si es sedentario o no es sedentario, antecedentes de disfunción eréctil, ¿sí? Son todas estas cosas que debemos preguntar, cefalea, vértigo simple, síncope, alteraciones de la vista. En cuanto a los riñones, preguntar si hay sed, poliuria, nicturia, hematuria, ¿sí? En cuanto a enfermedad arterial periférica, podemos mirar si las extremidades están frías, si hay claudicación, preguntar por claudicación, cuántas cuadras camina antes de que le empiece el dolor en las piernas, si hay dolor en reposo, ¿sí? Entonces, estos como tal es la anamnesis, es como lo que debemos preguntarle a sus pacientes, qué medicamentos toma parte de eso, para tener en cuenta hacer un diagnóstico más holístico, que realmente sepamos el paciente cómo es y cuál es el factor de riesgo cardiovascular. Muchas de estas preguntas de la anamnesis las vamos a hacer mientras estamos aplicando la escala de Framingham, ¿cierto? Entonces también es otra cosa. En esas mismas preguntas vamos a hacer también preguntitas sobre hipertensión secundaria. ¿Usted cómo ha estado de su oración? ¿Si ha tenido cefalea? ¿Ha sentido que el corazón le palpita? ¿Sí? Esas cositas nos pueden llevar a pensar en un feocromocitoma, ¿cierto? Un tumor que secreta catecolamina. Si hay hipopotasemia, si le han dicho que alguna vez tuvo hipopotasemia, o si anda con debilidad muscular y tétanos. Entonces, problemas del potasio es igual a problemas musculares, hiperaldosteronismo, pensar en esto. Síntomas que indican enfermedad tiroidea o hiperparatiroidismo, antecedentes de apnea obstructiva, mejor dicho. Hay que preguntarle muchas cosas a estos pacientes. Ahora bien, cuando estamos hablando de hipertensión arterial, estamos pensando en que hay unos órganos que esa presión altera. Los principales órganos que la presión arterial va a afectar, que la hipertensión arterial va a afectar, van a ser estos: las arterias, el corazón, el cerebro, la retina y los riñones. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esos órganos, los órganos principales. Cuando estamos hablando de los ojos, ¿sí? Vamos a mirar el fondo de ojo. Ese fondo de ojo nos dice que nosotros tenemos que hacerlo, pero realmente la indicación es que mandemos el paciente a un oftalmólogo, y el oftalmólogo es el que le debe hacer el fondo de ojo para mirar realmente si tiene cambios en hilo de cobre, en hilo de plata, si hay pérdida de la relación arteria-vena, o si hay entrecruzamientos, ¿sí? Entonces esto lo ideal es que lo haga un oftalmólogo. En cuanto al examen cardíaco, tenemos que mirar signos de hipertrofia ventricular izquierda, signos de falla cardíaca o arritmias. Como nosotros sabemos, hay formas de saber esa hipertrofia ventricular izquierda. En este momento ustedes deben estar pensando que la forma más fácil de ver una hipertrofia ventricular izquierda es el electrocardiograma, ¿cierto? Sin embargo, el electrocardiograma vamos a ver que no está indicado para ver esta hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque es muy poco sensible, tiene muy poca sensibilidad. Por lo tanto, para mirar signos de hipertrofia ventricular izquierda, lo que tenemos que mandar es un ecocardiograma. Eso sí es lo que va a mirar si tiene realmente una hipertrofia ventricular. Mirar signos de falla cardíaca, la disnea, mirar arritmias, ¿sí? En los vasos periféricos, entonces mirar arterias carótidas, ¿sí? Si hay soplos en las arterias carótidas, entonces hay que auscultarlas. Si hay ingurgitación yugular, y mirar los pulsos periféricos cómo están. Si están disminuidos, hay que tomar los pulsos tanto en los brazos, en los miembros superiores bilateralmente, comparándolos, como en los miembros inferiores también. Si, por ejemplo, viéramos que hay buen pulso en el miembro superior derecho, pero vemos que en el miembro superior izquierdo el pulso está prácticamente abolido, ahí pensaríamos de pronto en una causa de hipertensión secundaria, en una coartación de la aorta, por ejemplo. Y lo otro también que deberíamos mirar es el abdomen. Entonces, el abdomen, ¿por qué lo tenemos que mirar? Tenemos que palparlo. De pronto encontremos por ahí un aneurisma, o de pronto encontremos a nivel de las arterias renales un soplo, ¿sí?
Entonces ustedes, por ejemplo, ven esta imagen acá y ven una arteria renal, eso es una tomografía, una angiotomografía abdominal. Vemos aquí una arteria renal derecha en una imagen característica que se llama pues en una imagen en cuentas de Rosario, ¿cierto? Y eso nos está hablando de una displasia fibromuscular que también es causa de hipertensión secundaria. Entonces también tenemos que mirar el abdomen, ¿sí? Aparte de eso, pues mirar la talla, la circunferencia de cintura, hacerle un buen examen neurológico, una palpación y una auscultación cardíaca bien juiciosa. En cuanto para hipertensión secundaria, entonces mirar examen de la piel, mirarle si tiene manchas café con leche, que eso nos puede hablar también de un focromocitoma. La palpación renal, hay que mirar si tenemos de pronto enfermedad renal poliquística o un agrandamiento de los riñones, si hay signos de acromegalia, enfermedad Cushing o signos de enfermedad tiroidea, ¿sí? Ahora bien, cuando tenemos un paciente con hipertensión, le estamos haciendo el diagnóstico y el estudio, estos son los paraclínicos en los que deberíamos pensar que ese paciente necesita. Es una hemoglobina con hematocrito que no se le niega a nadie, una glucosa plasmática en ayunas, de pronto el paciente tiene por ahí una resistencia a la glucosa o una diabetes y no lo sabe, entonces hay que también mirarlo. Una dislipidemia, hay que mirar si tiene o no dislipidemia, los triglicéridos, el potasio y el sodio para ver cómo está esa relación de electrolitos, el ácido úrico, la creatinina para mirar cómo está ese riñón, la función hepática y el análisis de orina, ¿sí? En orina, ¿qué nos va a servir principalmente? La creatinina, ¿sí? Y también la albuminuria, la microalbuminuria, ¿sí? Ahí nos hablan de electrocardiogramadores y derivaciones, pero vamos a ver un poquito ahorita más a fondo las recomendaciones de las guías, ¿cierto? Entonces, características del daño orgánico causado por hipertensión. Entonces, vamos a tener un compromiso en el daño, en el órgano, en el corazón principalmente, ya hablamos de la hipertrofia ventricular izquierda, vamos a tener una relajación, una disfunción de la diástole de ese ventrículo izquierdo, una disfunción de la aurícula izquierda, claramente, un aumento de riesgo de arritmias, principalmente la fibrilación auricular, y también nos va a llevar un aumento de insuficiencia cardíaca, ya sea con la FEBI conservada o la fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, ¿cierto? Entonces, para esto hay que hacerle un ecocardiograma al paciente. Estos son como los criterios que nos dicen las guías europeas que le podemos mirar a un paciente en un electrocardiograma para ver si tiene un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, una hipertrofia, ¿cierto? Entonces vamos a tener el criterio de Sokolov-Lyon. Entonces contamos los cuadritos que hay de la S en B1 y la R en B5. Si la suma de esos cuadros nos da más de 35 milímetros, estaríamos hablando efectivamente de una hipertrofia ventricular izquierda. Y en el voltaje Cornell estaríamos hablando de mirar los cuadritos en la S en B3 y la R en ABL. Si es mayor de 28 en hombres es positivo y si es mayor de 20 mujeres es positivo. Entonces esto en cuanto al electrocardiograma, que es algo que nosotros mismos podemos hacer. Pero si estamos hablando del ecocardiograma, vamos a ver que ellos tienen como tal otras variaciones, ¿sí? Miran como tal, calculan la masa del ventrículo izquierdo y eso lo ponen en relación con la talla y eso les da un porcentaje o un valor. Ese valor es mucho más sensible y es un valor mucho más específico que el electrocardiograma para decirnos si realmente el paciente tiene una hipertrofia ventricular izquierda o no. Sí, entonces son varios criterios los que ellos miran en el momento, el cardiólogo mira en el momento de hacer el ecocardiograma, ¿cierto? Entonces, en pacientes con diagnóstico inicial de hipertensión arterial se recomienda no usar electrocardiograma para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. Recomendación del 2013 de las guías colombianas de hipertensión. En pacientes con mayor riesgo de hipertrofia ventricular izquierda, o sea, historia de hipertensión arterial de más de 5 años, que tenga una hipertensión estadio 2, o sea, por encima de 160, una hipertensión refractaria o con enfermedad renal crónica, en ellos lo que hay que hacer es un ecocardiograma, una ecocardiografía, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en teoría nosotros a todos los pacientes hipertensos después de 5 años que lleguen con la hipertensión, hay que mirarle cómo está ese ventrículo, hay que mirar si de pronto tiene signos de falla cardíaca, ¿cierto? En pacientes en quienes se identifica la hipertrofia ventricular izquierda, se debe repetir esa ecocardiografía de 6 a 24 meses después y evaluar si hubieron cambios de la respuesta pues, con el tratamiento, por decirlo así. En cuanto a los vasos sanguíneos, entonces vamos a encontrar un grosor íntimo medial, esto lo hacen mediante dúplex, principalmente dúplex carotidio. Entonces, ese dúplex carotidio nos mira ese grosor. Si ese grosor es mayor de 0.9, estamos hablando de algo pues menor, ahí me equivoqué, menor de 0.9 estamos hablando de normal. Pero si estamos hablando de que ese grosor es de más de 1.5 milímetros, prácticamente estamos hablando de que el paciente ahí tiene una placa aterosclerótica,
¿sí? Y generalmente cuando es mayor del 50% esa obstrucción también nos está hablando. Inclusive ustedes mandan ese dúplex carotidio y en el Doppler el cirujano vascular le informa o ahí mismo escribe que tiene si tiene alteraciones hemodinámicas o no tiene alteraciones hemodinámicas. ¿Eso por qué es importante? Porque eso nos va a llevar claramente a una embolia y probablemente un SB isquémico, ¿cierto? Lo otro que es importante es el índice tobillo-brazo, que esto nos habla mucho de enfermedad arterial periférica. Cuando es menor de 0,9 ya tenemos que empezar a mirar enfermedad arterial periférica. Esto lo hacemos principalmente con esfingomanómetro, sí, pero también con un dúplex. Lo más adecuado para aumentar la sensibilidad es hacerlo con Doppler, ¿sí? El índice tobillo-brazo. Por lo tanto, es un examen que uno tiene que mandar a hacer. En cuanto al riñón, vamos a tener elevación de la creatinina, microalbuminuria, proteinuria cuando ya tenemos enfermedad renal crónica o hiperuricemia, ¿sí? Entonces, en los riñones, lo primero, lo que se recomienda es mirar la creatinina sérica y también mirar si tenemos microalbuminuria, ¿sí? Es lo otro que tenemos que tener pendientes en ellos. En cuanto a la oftalmoscopia, pues ya les hablé de la oftalmoscopia del cerebro, que tenemos los grados de retinopatía hipertensiva, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, para que nos la aprendamos muy bien. Y en esta podemos encontrar una enfermedad micro de vasos pequeños, eso puede generar una demencia cortical, o digo, una demencia subcortical, una demencia vascular, ¿no? Entonces, básicamente lo que se produce ahí es un depósito de proteína beta-amiloide, también daño de esa misma vasoconstricción de las arterias, nos puede llevar a una enfermedad de Binswanger, ¿cierto? Entonces, esas son las alteraciones que podemos ver en un paciente que tenga hipertensión arterial. En cuanto a la fundoscopia, entonces ya vimos, todo paciente que tenga presión arterial grado 2 o 3 hay que mandarlos de una vez, o los pacientes que tengan hipertensión con diabetes hay que mandarlos de una vez. Y vamos a mandar imágenes solamente cuando el paciente tenga síntomas neurológicos. Si es un paciente normal que nos llegó a consulta y está bien, no hay que mandarle resonancia ni tomografía, solamente cuando encontramos síntomas neurológicos. Ahora bien, nos llega el paciente con hipertensión, ¿cuándo lo vamos a remitir como tal al paciente? Entonces, cuando el paciente tenga una sospecha de hipertensión arterial secundaria, me están hablando de que el paciente siente palpitaciones, que el paciente siente dolor de cabeza, que el paciente siente a veces como caliente la cara, ahí vamos a pensar en focromocitoma, o que el paciente a veces tiene muchos calambres, tiene muchos tétanos, que el paciente a veces siente un aumento como tal de una disminución de la diuresis. Bueno, dependiendo de todas esas cosas, vamos a ir pensando en probablemente qué puede tener el paciente, ¿cierto? También pacientes que tengan hipertensión menor de 40 años, ¿sí? Recuerden, a un paciente que tenga una hipertensión antes de los 40 años, busquémosle una causa de hipertensión secundaria. Una de las cosas más comunes es encontrar que el paciente tiene por ahí un SAJOS, ¿sí? Y un paciente obeso con SAJOS de 30 años probablemente desarrolle una hipertensión. Una hipertensión que sea refractaria al tratamiento, vamos a ver ahorita cuál es la definición de hipertensión resistente, que tenga una aparición repentina cuando hace unas semanas la tomé era normal y ahora está súper hipertenso, y otras situaciones clínicas donde realmente consideremos que necesita ese aumento, esa toma de la presión arterial, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar ahora sí del tratamiento. Creo que vamos bien de tiempo. Entonces, vamos a hablar del tratamiento. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que en hipertensión de grado 2 o 3 debe recibir tratamiento hipertensivo combinado. O sea, mejor dicho, si tenemos un paciente, le diagnosticamos la hipertensión y es una hipertensión por encima de 160, la indicación es que todo paciente con hipertensión por encima de 160 le empecemos un tratamiento dual, o sea, dos medicamentos, ¿sí? Si tenemos hipertensión grado 1 y un riesgo cardiovascular alto, también podemos pensar en que hay que ser más agresivos con esa terapia antihipertensiva. Pero si tenemos un paciente con una presión arterial grado 1, sin factores de riesgo cardiovascular, podemos empezar solamente con un medicamento, con un solo compuesto, ¿cierto? Entonces también importante. No debemos iniciar tratamiento de pacientes con presión arterial por encima de 130, menor de 140, si tiene bajo riesgo cardiovascular. Y hay guías, por ejemplo, esta también la AJA lo ha recomendado, que si tiene una presión arterial normal o alta, o sea, por encima de 130, pero aparte de eso usted tiene un antecedente de un infarto o tiene diabetes o tiene como tal un alto riesgo cardiovascular, en esos pacientes en teoría está recomendada también iniciar el tratamiento hipertensivo. ¿Sí? Sin embargo, eso es como también algo que podría decir que está un poquito en discusión, ¿sí? Entonces, muy bien, este artículo
simplemente es como para dar una claridad sobre esos valores de hipertensión. Entonces, por ejemplo, eso es un estudio de llama que se hizo pues en el 2018, prácticamente hace poquito, y dice que si disminuimos como tal esa presión arterial por debajo de 140, pues va a tener una mejoría o una reducción de la muerte por daño cardiovascular, ¿cierto? Pero entonces no está como tal muy indicado el tratamiento si la presión arterial está por debajo de eso. O sea, si encontramos un paciente en un inicio y el paciente está con presiones arteriales de 135, no es que haya gran beneficio en la mortalidad en esos pacientes. Sin embargo, hay unos estudios son de esos estudios de los que se pegó la guía 2018 de la AJA, que dice que puede tener un beneficio. Los pacientes, si se les trata la presión arterial en normal o alta, pueden tener un beneficio principalmente en enfermedad cardiovascular, que es lo que dice acá. Sin embargo, realmente la evidencia no es tan grande para uno realmente decir, vamos a darle hipertensión a todos los pacientes por encima de 130, pues no es cierto. Objetivos terapéuticos. Entonces, les voy a decir grande cómo son los objetivos terapéuticos. Todo paciente, el objetivo terapéutico va a ser disminuir esa presión arterial por debajo de 140/90. Si el paciente tiene menos de 65 años, un paciente, digamos, de 40, 50 años, primero pensamos en bajarle esa presión por debajo de 140. Si ya le bajamos la presión por debajo de 140, la siguiente meta es bajarla por debajo de 130. Ahora bien, hago la claridad. Hay que bajarla por debajo de 130, pero no se debe bajar la presión arterial. O sea, las metas no deben ser presiones arteriales menores de 120, porque también se han hecho estudios. Se han hecho estudios mirando, bueno, ¿qué pasa si le bajamos a los pacientes la presión arterial por debajo de 120? Y encontraron que, oh sorpresa, eso también aumenta el riesgo de muerte, ¿sí? Entonces no se debe ser tan agresivo en bajarlo tanta la presión arterial. En paciente hipertenso, lo ideal, si es un paciente joven, menor de 130, pero si es un paciente mayor de 65 años, la presión arterial debe estar por encima de 130, o sea, entre 130 y 140 es lo ideal, ¿sí? De las metas, menores de 130 en personas jóvenes y personas mayores de 65 años, entre 130 y 140 es la meta de presión arterial. Y pues como ya les dije, no se debe tratar la presión a menos de 120. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer para impactar como tal en esos pacientes? Pues lo primero va a ser las modificaciones en el estilo de vida. Entonces, vamos a tener una restricción de sodio. Entonces, eso es importante porque tenemos que tener el valor exacto. En las guías americanas, las guías europeas, hablan que el consumo diario de sal debe ser de 5 gramos al día, es como lo recomendado. Pero en las guías colombianas nos hablan es de que debe ser de 2 gramos de sodio, ¿sí? Entonces, realmente debemos consumir más o menos 2 gramos de sodio como tal para disminuir ese riesgo cardiovascular. Moderar el consumo de alcohol, cambios en la dieta, la reducción de peso, el ejercicio físico y el abandono del tabaco. Esta imagen simplemente es lo que como tal, nos recuerda, por decirlo así. Esperen un segundito, mire una cosa. Allá. Listo, aquí sigo nuevamente con el artículo. Este es un artículo que habla sobre el consumo del café y el riesgo cardiovascular. Entonces, básicamente lo que nos dice esto es que el consumo de café va a tener una mejoría en esas enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Lo disminuye. Generalmente si tomamos 3 a 5 copas al día, ¿sí? Y el consumo como tal, el consumo pesado de café, el consumo alto de café, no está asociado con una elevación del riesgo cardiovascular, que eso se podría decir que de pronto es un mito también que hay en las personas que no les gusta el café y dicen que eso es malo porque eso produce daños. Pues realmente lo que estudia en cuanto a efectos cardiovasculares no hay evidencia. Antes, al contrario, hay mejoría. Entonces, las recomendaciones: restringir la ingesta de sal a menos de 5 gramos al día, ¿sí? El alcohol, la recomendación del alcohol es menos de 14 unidades a la semana en varones y menos de 8 en mujeres. Una unidad de alcohol son 250 mililitros, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que más o menos es 1 o 2 cervezas al día lo normal. Hay estudios que hablan de que hay beneficios de tomarse 1 o 2 cervezas al día en las personas. Eso también tiene beneficios en los factores de riesgo cardiovasculares porque también tienen polifenoles y antioxidantes que ayudan, ¿sí? La recomendación es consumo de verduras, frutas, pescado,
frutos secos, el índice de masa corporal, lo ideal, lo que recomiendan las guías colombianas, por ejemplo, es que debe ser el IMC menor de 25, ¿sí? Inclusive. Sin embargo, estas guías europeas y las guías americanas dicen que realmente, pues tal vez por lo que hay gran cantidad de sobrepeso y obesidad, ellos dicen que no hay realmente un estudio que muestre que un paciente con sobrepeso aumenta el riesgo cardiovascular. Sin embargo, si es mayor de 30, efectivamente sí lo afecta. Entonces no se sabe si tiene que ser normal o en sobrepeso, pero para nosotros lo que tiene que quedar es que el paciente tiene que tener un índice de masa corporal menor de 25 si quiere impactar en los factores de riesgo. En cuanto al ejercicio, el mejor ejercicio que puede hacer una persona para disminuir ese riesgo cardiovascular va a ser el ejercicio aeróbico. Al menos 30 minutos de ejercicio dinámico moderado, 5 a 7 días a la semana. O sea, son 120 minutos a la semana con un ejercicio de moderado intenso. ¿Sí? Y lo que más recomiendo es ejercicio aeróbico, o sea, trotar. Y dejar de fumar, dejar de tomar mucho alcohol. Esa tabla es muy interesante, ¿por qué? Porque nos dice, dependiendo, esa es una tabla que inclusive deberíamos mostrarle a los pacientes, o que ellos se lleven para la casa, porque nos está diciendo, si usted impacta en este factor de riesgo, o si usted hace esto en sus estilos de vida, mire cómo le va a mejorar la presión arterial. Por ejemplo, un paciente por cada kilogramo que disminuye de peso, por cada kilo, se le disminuye 1 milímetro de la sistólica a la presión arterial. O sea que un paciente hipertenso, si disminuye, digamos, 5 kilogramos, va a disminuir 5 milímetros de mercurio y esa hipertensión, súper importante. En cuanto a la dieta, usted puede llevar que la dieta, si empieza a comer bien, si empieza a comer pescados, frutas de una manera adecuada, vegetales, puede incluso llegar a impactar a 11, disminuir en 11 milímetros de mercurio la presión arterial. ¿Sí? La sal nos va a ayudar a disminuir entre 5 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, esa es una tablita muy interesante porque nos muestra, venga, dependiendo de lo que usted hace, disminuye más o menos la presión. Miren que en cuanto a la actividad física, el ejercicio aeróbico es el que más me impacta en la hipertensión arterial, ¿sí? El que más disminuye. Entonces, también tener en cuenta eso. Entonces, bueno, cuando ya impactamos en esos factores de riesgo, en esas modificaciones del estilo de vida, le damos un folletico al paciente, le decimos, mire, estudies ese folleto, mire que si usted hace ejercicio va a mejorar en 5, si usted si usted deja de consumir tanta sal va a mejorar tanto. El paciente eso de pronto le va a tener un mayor impacto. Si el paciente con eso todavía no mejora y como tal tiene la indicación del tratamiento farmacológico, estos van a ser como los medicamentos que en un primer momento vamos a tener a la mano para actuar en el paciente. Entonces, en un primer momento, pues vamos a ver las contraindicaciones absolutas y relativas. Entonces, los diuréticos, principalmente las tiazidas, no se dan en gota. Los betabloqueadores, recordemos que están contraindicados en asma o en EPOC, o si hay bradicardia, o si hay bloqueos. Los calcioantagonistas, como tal, no nos hablan acá, pero cuando estamos hablando, estos antagonistas de calcio generalmente no se deben dar en un paciente con una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En esto se está contraindicado, ¿cierto? Los YECA no se dan en embarazo, cuando tienen antecedentes de edema angioneurótico, hiperpotasemia o estenosis. Los arados tampoco se dan en embarazo, tampoco si tiene estenosis de la arteria renal, ¿cierto? Pues hablemos primero de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina. Y desde aquí vamos a empezar a hablar de las cositas como más importantes. Entonces, esos bloqueadores del sistema renina-angiotensina aldosterona son como los más utilizados. Estos dos tienen casi que igual eficacia. Han habido estudios que dicen que los YECA son un poquito mejores, que pueden bajar un poquito la presión arterial más. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que no, que los ARA2 tienen menos efectos adversos. Si tienen menos efectos adversos, van a impactar más en la adherencia al tratamiento del paciente. Por lo tanto, muchos prefieren más que todos los ARA2 a los YECA. Los arados pues tienen menos efectos adversos. Estos dos no se deben combinar porque los dos actúan en el riñón, entonces pueden empezar a producir una proteinuria o un daño renal. Si se dan, reducen el riesgo de albúmina. Si se da solamente uno, ¿cierto? Vamos a impactar principalmente en que la hipertensión no me vaya a dañar los riñones y no va a reducir el riesgo de albuminuria, ¿sí? Principalmente comparándolo con con los demás fármacos. O sea, si ustedes les preguntaran de los fármacos de elección, ¿cuál es el que reduce el riesgo de producir daño renal y albuminuria? Ustedes podrían responder YECA o ARA2, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Entonces podemos encontrar en esta tabla todos los inhibidores de la enzima convertidora
de angiotensina y los ARA2. Entonces, principalmente el que vamos a encontrar o el que aquí en Colombia más utilizamos va a ser el enalapril, de 5 a 40 miligramos, es como las dosis, 5 miligramos, uno empieza generalmente con 5 o 10 miligramos, sea una o dos veces al día. Y de los ARA2, generalmente el que encontramos más comúnmente es el losartán, que vamos a tener variaciones de dosis de 50 o 100 miligramos, y también se puede dar una o dos veces al día. Generalmente en los pacientes, si es un paciente hipertenso grado 1, o sea, menor de 160, no tiene mucho riesgo cardiovascular, podemos empezar con un solo medicamento, por ejemplo el losartán, a dosis de 50 en las mañanas y ya, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de los bloqueadores de canales de calcio. Esos medicamentos son los que se han estudiado y que se han encontrado que tienen una mayor reducción en la prevención del ictus o la reducción del ictus. O sea, bloqueadores de canales de calcio son los medicamentos de elección cuando estamos hablando de un paciente que probablemente puede tener un riesgo de ictus, o sea, o stroke, ¿cierto? Son más efectivos que los beta bloqueadores para retrasar la progresión de la aterosclerosis carotidia y reducir la hipertrofia ventricular izquierda y la proteinuria. Los bloqueadores de los canales de calcio nos ayudan para reducir la hipertrofia ventricular izquierda. Y los no dihidropirimídicos no se deben usar en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En general, uno puede encontrar que todos los beta bloqueadores se deben evitar, pero principalmente son los no dihidropirimídicos. Aquí podemos encontrar que los no dihidropirimídicos es cuando decimos que verapamil o diltiazem. Esos son los que no se deben dar cuando un paciente tiene falla cardíaca, ¿sí? Con fracción de eyección reducida. Dice ahí, pero si estamos hablando de falla cardíaca, no dar bloqueantes del canal de calcio. Cuando estamos hablando de un paciente que tiene riesgo de stroke, que tiene antecedente, ¿cuál es la recomendación? Que podemos dar amlodipino, ¿cierto? Amlodipino 2.5 a 10 miligramos una vez al día. Y eso es un medicamento que va a servir mucho. En cuanto a los diuréticos tiacídicos y análogos tiacídicos, entonces los análogos tiacídicos son la clortalidona y la indapamida. Entonces son los más eficaces que otros fármacos para prevenir la falla cardíaca. Entonces ya vamos a ir mirando cositas. Si estamos hablando de falla renal, los principales son los IECA o ARA2. Si estamos hablando de stroke, principalmente los bloqueantes de los canales de calcio. Si estamos hablando de un paciente que tiene riesgo de falla cardíaca o que tiene ya la falla cardíaca, ¿cuáles son los indicados? Los diuréticos tiacídicos, ¿sí? No hay superioridad de análogos tiacídicos con hidroclorotiazida. Sin embargo, hay estudios que se han mostrado que la clortalidona reduce mucho más la presión arterial que la hidroclorotiazida. Por lo tanto, si es un paciente refractario, digamos un paciente resistente o refractario, podríamos cambiar la hidroclorotiazida por clortalidona, que es mucho más agresivo. Ahora bien, esto es muy importante. Si tenemos una tasa de filtración glomerular, una falla o un problema, un daño renal, ¿cierto? Una insuficiencia renal crónica, con una tasa de filtración glomerular menor de 30, ya no se deben dar, o sea, está contraindicado los diuréticos tiacídicos. En ese punto, ahí tenemos que empezar a dar diuréticos del ASA, o sea, furosemida, ¿sí? Ese es un dato muy importante, menor de 30, furosemida. Ahí vamos mirando más cositas nuevamente. Si es falla renal crónica, entonces IECA o ARA2. Si es menor de 30 la tasa de filtración, furosemida, ¿cierto? Si es stroke, bloqueantes de los canales de calcio. Si es falla cardíaca, diuréticos, ¿cierto? Entonces aquí encontramos los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, que generalmente es de 25 a 50 miligramos, solamente una vez al día, ¿sí? Ahora, en cuanto a los bloqueadores, los beta bloqueadores, vamos a encontrar que reducen significativamente también el riesgo de ictus, de insuficiencia cardíaca y de complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿son útiles o son son los indicados o los que debemos tener pensamiento, o sea, los que tenemos que tener fijos cuando estamos hablando de un paciente que tiene una angina sintomática, cuando tiene mucho taquicardio, control de la frecuencia cardíaca, tuvo un infarto de miocardio reciente o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? En esos casos es donde debemos pensar principalmente en los beta bloqueadores, ¿listo? Entonces, digamos que aquí la angina sintomática y el infarto. Angina sintomática, infarto, beta bloqueadores. Y es una alternativa a los IECA o los ARA2 para mujeres jóvenes hipertensas que emplean o que planean embarazarse o que están en edad fértil. Entonces, una mujer que está en edad fértil, debemos pensar en un beta bloqueador por encima de pronto que un ARA o un IECA, porque una mujer embarazada, pues están contraindicados, ¿cierto?
Entonces en estos vamos a dar los betabloqueadores cardioselectivos principalmente. Encontramos el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol. El metoprolol es como uno de los que más escuchamos. El tartrato se debe dar 2 veces al día, de 100 a 200 miligramos, y el succinato va de 50 a 200 miligramos una sola vez al día. Entonces tener en cuenta este, ¿cierto? Vamos a tener también el bisoprolol, 2.5 a 10 una vez al día, que también es otro importante, entre los cardioselectivos. Hay unos que son los vasodilatadores, el nebivolol, también hay estudios con nebivolol que hablan de que es muy bueno, ¿sí? De que también sirve mucho. Están los no cardioselectivos, el propanolol, que este de pronto sí es el que tiene más efectos, de pronto el que está más contraindicado con el asma, con el EPOC, ¿sí? Eso es el propanolol, hay que correrlo. Podemos encontrar otros fármacos antihipertensivos, entonces diuréticos del ASA, diuréticos ahorradores del potasio, antagonistas de la aldosterona, vasodilatadores directos, inhibidores de la renina, bloqueadores alfa o drogas de acción central. Entonces, por ejemplo, los del ASA, principalmente la furosemida, vamos a encontrar que es de 20 a 80, 2 veces al día. Los ahorradores del potasio, que son todos estos, entonces encontramos que está la amiloride, la espironolactona, la esplerenona. Aquí acordémonos que la espironolactona tiene como riesgo de ginecomastia, riesgo porque actúa también ahí con lo que es las hormonas, pero la esplerenona no tiene como tal ese problema, no tiene ese problema. Entonces, en pacientes que desarrollen ginecomastia o hipogonaísmo, con espironolactona cambiemos la esplerenona del tratamiento, ¿cierto? Esos son otros, los vasodilatadores directos y la hidralacina y el minoxidil, los inhibidores directos de la renina, la lisquiren. Cuando estamos hablando de alfa bloqueadores, la oxazocina, la prozocina y la trazocina. Y los bloqueadores de acción central, principalmente hablamos de la metildopa, que nosotros la utilizamos es en mujeres embarazadas, ¿cierto? Es la indicación de la metildopa. Entonces, en esos pacientes que le estamos haciendo tratamiento farmacológico, lo que recomiendan esas guías es que el tratamiento sea combinado, o sea, en una sola pastilla, ya vienen medicamentos en una sola pastilla, que vienen el medicamento combinado, o sea, 2 medicamentos en uno. Sin embargo, en Colombia de pronto es un poquito más complicado manejar esto, ¿cierto? Pero igual la idea es que apuntemos a eso. Eh, lo otro es que el algoritmo sea algo más sencillo, que tengamos esto muy sencillo en la cabeza, que en un principio empecemos con una sola píldora si tenemos una hipertensión grado 2 para abajo, ¿sí? En la mayoría de pacientes va a ser así. La combinación más preferida, lo que generalmente cuando vamos a combinar medicamentos, lo preferido es que busquemos, por ejemplo, enalapril con hidroclorotiazida, enalapril con diltiazem, no, pues con los otros, ¿cierto? Con los no hidropirimídicos, con diltiazem, virapamilo, amlodipino, ¿sí? Ahí ya pensaríamos en otros cruces. El uso de monoterapia en pacientes menores de 150, pacientes con riesgo muy alto y en pacientes con presión normal o alta, ¿cierto? Y se usan combinaciones de 3 fármacos cuando de pronto el medicamento está siendo refractario, entonces podemos usar uno combinado y el otro que ya sea un diurético. Entonces, por ejemplo, esos son como unas recomendaciones de las guías 2020 en cuanto a cosas que podemos hacer para mejorar la adherencia en el tratamiento de esos pacientes, ¿cierto? Ahí se las dejo para que la revisen. Entonces, si tenemos una hipertensión arterial resistente que se define como que con 3 medicamentos el paciente no mejora, ¿sí? O que está recibiendo 4 medicamentos, eso es hipertensión. Generalmente ese cuarto medicamento, generalmente es la espironolactona, ¿listo? 50 miligramos. Uso de 3 clases de fármacos antihipertensivos en los infrecuentes casos de en que la presión arterial no se controla, ¿sí? Y en la población afrodescendiente, recordemos que por lo que les dije antes, ellos tienen más mecanismos renales, en ellos no se utilizan tanto los ARA ni los IECA, sino que se empieza con bloqueantes de canales de calcio, y lo recomendaban ellos, o diuréticos tipo tiazida. Entonces, un paciente con hipertensión arterial no complicada, IECA o ARA2, más un bloqueador de los canales de calcio y un diurético, ¿sí? Si no mejora con esto ni con la combinación, se da espironolactona 25 a 50, eso ya sería la resistente. Si estamos hablando de enfermedad coronaria, entonces siempre, y digamos que es mayor, es una hipertensión tipo 3 o tipo 2 para arriba, ¿cierto? Ya estaríamos pensando en que vamos a dar un IECA, un ARA2, más un beta bloqueador. Recordemos, angina o infarto agudo del miocardio, ahí estaríamos pensando en beta bloqueadores, ¿sí?
Si estamos hablando con hipertensión y enfermedad renal crónica, entonces lo mismo, ahí no cambia. IECA o ARA2 con bloqueantes de los canales de calcio o hidroclorotiazida, ¿cierto? Entonces aquí no hay problema tampoco. Si hay hipertensión con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, lo ideal es que demos un diurético, como vimos antes, una hidroclorotiazida junto con un IECA o un ARA2. ¿Sí? Y si digamos eso aumenta, si aumenta como tal, si hay que darle más medicamentos, tendríamos que pensar en un beta bloqueador o en una espironolactona, ¿sí? No en un, recuerden que no bloqueantes de los canales de calcio. Si estamos hablando de hipertensión con fibrilación auricular, también es que se recomiendan ahí los beta bloqueadores, ¿sí? Beta bloqueadores o bloqueantes de los canales de calcio, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente eso es en cuanto a los objetivos, como ya les dije. Básicamente en cualquier paciente menor de 18 a 65 años, el objetivo es menor de 130, pero mayor de 120, no dejarlo por debajo de 120. Si es mayor de 65 años, la meta es entre 130 y 139, listo. Eso es importante. Entonces, la utilización de antihipertensivos en monoterapia con medida de tensión arterial menor de 160, o sea, paciente menor de 160 la presión, vamos a empezar con monodosis. Si es mayor, empezamos con terapia combinada. Esas son guías colombianas, vamos a ver qué dice. Se recomienda en el momento del diagnóstico que un paciente que tenga una sistólica mayor o igual o una tensión diastólica mayor o igual a 100, considerar el tratamiento combinado de pues un tratamiento de combinación de familias de antihipertensivos. La única combinación que no podemos hacer, IECA y ARA2. Y en un paciente en el que vamos a iniciar monodosis, principalmente, habría que empezar a pensar en un IECA o un ARA2, ¿cierto? Esos son los que no se pueden combinar. Pero entonces, esta es la importante. Según las guías colombianas, todo paciente con hipertensión arterial grado 1, que no tenga mayor riesgo cardiovascular, lo primero que tenemos que pensar es que el tratamiento antihipertensivo con el que iniciamos es la hidroclorotiazida de 25 a 50 miligramos día. Es como lo que más ha impactado en la sociedad colombiana. Entonces nosotros nos vamos a quedar con hidroclorotiazida, pero también tener en la mente que vamos a usar un IECA o un ARA12 combinado. Entonces, el algoritmo del manejo, ya casi terminamos. En cuanto al algoritmo del manejo, empezamos la tamización desde los 35 años, cada 5 años, si es menor de 120, si es de 120 a 130 cada 3, si es presión normal alta cada año, ¿sí? Mirar si tiene antecedente familiar de hipertensión, sobrepeso, sedentarismo, fumador, hacerle la anamnesis muy bien. ¿No? Bueno, voy a seguir. En esos pacientes le hacemos la toma, ¿cierto? Entonces, si esos pacientes tenemos una presión menor de 35-85, entonces el diagnóstico lo descartamos. Entre 135 y 150, entonces hay que hacerle mapa, ¿sí? Como ya dijimos, hay que hacerle un mapa. Si confirmamos el diagnóstico, entonces hay que empezar a mirar lesión en órgano blanco diferente, ¿sí? Lesión glomerular, mirar la relación proteinuria-creatinuria, ¿sí? Si es así, pues entonces hay que hacerle también un examen oftalmológico del fondo de ojo cada 2 años, eso va para oftalmología. Hay que hacer la función ventricular de la hipertrofia ventricular izquierda por ecocardiograma, como ya dijimos. Y pues hay que hacer el seguimiento con eco cada 6 a 24 meses después que hacemos el diagnóstico. Fundoscopia por médico general no está recomendada, ni electrocardiograma tampoco está recomendado, ¿sí? En cuanto al tratamiento del seguimiento, entonces hay que modificar en un primer momento los estilos de vida. Ellos recomiendan también un aumento de la ingesta de potasio como mejoría para esos factores de riesgo cardiovascular. En cuanto al manejo farmacológico, si está entre 140 y 160 la hipertensión, iniciemos con hidroclorotiazida, ¿sí? Si está mayor de 160, entonces iniciemos con 2 medicamentos. Puede ser enalapril y clorotiazida. Enalapril de 50, clorotiazida de 25, una vez al día en la mañana, y listo. Y vamos mirando las metas. Si llegó a 140, listo, busquemos a que disminuya más los factores de riesgo, que disminuya más como tal la presión y que llegue hasta 130 la presión arterial, menor de 130, pero mayor de 120. Estos son como tratamientos nuevos que hay, dispositivos para el tratamiento de la hipertensión. Todavía no hay ninguno que esté recomendado realmente, pero se ha estudiado una estimulación de los receptores carotídeos, o sea, se pone un marcapasos que va estimulando para que haya menos tono simpático de inervación renal. Acuérdense que hay una inervación simpática renal que produce esa liberación de renina, angiotensina, aldosterona, de ese eje.
Entonces, han hecho una denervación renal con tasas de mejoría hasta un 75% y creación de fístula arteriovenosa que también han visto que tiene como tal mejoría. Sin embargo, son estudios que aún les falta un poquito más de peso para que puedan ser utilizados en la práctica diaria, ¿cierto? Entonces, hipertensión resistente. Es una hipertensión controlada con 3 medicamentos, que no se controla con 3 medicamentos antihipertensivos, pero tiene que incluir al menos un diurético o presión arterial controlada con 4 o más antihipertensivos, y la prevalencia es de menos del 10%. Entonces esa es la resistencia. Entonces está asociado a un aumento de la resistencia vascular sistémica, un aumento de la aldosterona con renina baja, y está asociado generalmente a pacientes ancianos con diabetes, obesidad o enfermedad renal crónica. En esos pacientes hay que hacerles un mapa, ¿sí? Para mirar que no tenga hipertensión de bata blanca, que inclusive se ha encontrado en un 30% de los pacientes que van al consultorio, salen hipertensos y es porque realmente tienen hipertensión de bata blanca. Por eso hay que hacerles un mapa, porque tampoco no podemos diagnosticar pacientes hipertensos cuando en realidad no lo son. Mejorar las adherencias. Generalmente esa hipertensión resistente es porque son pacientes pseudohipertensos, o sea, tienen mala adherencia al tratamiento, ¿sí? Entonces, y estudiar las causas secundarias de hipertensión arterial, que eso ya es un tema grande también aparte que no alcanzaríamos hoy todavía. Tenemos esta parte, la hipertensión resistente. Entonces, terapia inicial. ¿Qué tenemos que hacer un paciente con hipertensión resistente? Podemos cambiar la hidroclorotiazida a clortalidona, ¿sí? Que es más potente. Podemos combinar un ñeca con un bloqueante de canal de calcio, o sea, hacerle terapia dual. O podemos combinar también un ARA2 con un bloqueante de canal de calcio. El medicamento de cuarta línea, el cuarto medicamento, la espironolactona, ¿sí? 50 miligramos día. La opción, un bloqueante del receptor alfa, ¿sí? Es una prazosina, por ejemplo, una oxazosina. Sería como el tratamiento en referencia a que no se puede la espironolactona. Pero también, si no hay espironolactona, se ha evidenciado que el bisoprolol, que es vasodilatador, y la oxazosina, que es un bloqueador alfa, son los que de elección deberíamos pensar en hipertensión resistente, en los que no podemos dar espironolactona, bisoprolol y doxazosina. En cuanto a causas de hipertensión pseudoresistente, entonces vamos a tener la falta de adherencia, o sea, creemos que el paciente es hipertenso y que es resistente, pero en realidad no se está tomando los medicamentos, o que tiene peores presiones arteriales en el consultorio, o que una técnica inadecuada de la presión arterial, calcificación de la arteria braquial, inercia terapéutica. ¿Esto de qué nos habla? De que nosotros como médicos tenemos un paciente con una presión arterial que diagnosticamos una presión grado 3 o grado 2, y le estamos dando solamente hidroclorotiazida 25 miligramos, cuando debería estar ya siendo tratado con una terapia dual. Entonces, claro, el paciente, a eso se le llama inercia terapéutica, ¿sí? No tiene cambios en los estilos de vida, apnea obstructiva del sueño, que se podría ver que es con una causa de hipertensión secundaria. Entonces, son causas de hipertensión pseudoresistente. Entonces, muchachos, pues faltaría la parte de emergencia hipertensiva, que es un tema grande, la parte de hipertensión secundaria, que también es un tema grande. Sin embargo, vamos a dejar ya hasta hoy. La idea es que ustedes tengan muy claritos en las guías colombianas, las guías nuevas, desde dónde empieza la hipertensión, cuáles son los medicamentos que vamos a usar, y dependiendo de las patologías, cuáles son los mejores medicamentos, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene comentarios o preguntas. Igual, muchísimas gracias por la participación. Buenas, doctor. Yo tengo una pregunta. Sí. Si tengo pues un paciente sin diagnóstico previo de hipertensión arterial previamente sano que se presenta con crisis hipertensiva de nuevo, ¿la Ujú. recomendación sería iniciar el tratamiento combinado o solo un medicamento? Bueno, en ese momento, el paciente que se presentó, digamos, con una emergencia hipertensiva, tiene un daño de órgano o una urgencia, llegó a urgencias con una presión mayor de 180. En ese paciente lo primero que tenemos que pensar es, bueno, mirar la edad, ¿cierto? Es un paciente menor de 40 años o de cualquier edad, tenemos que pensar en que probablemente hay una causa de hipertensión secundaria, ¿sí? Porque estaba antes entre las causas de hipertensión secundaria, o como las cosas que nos deben llevar a sospechar. En una segunda medida, tendríamos que ese paciente estudiarlo intrahospitalariamente con un mapa, ¿sí? O sea, el momento en que llega con una emergencia hipertensiva, hay que hospitalizarlo, hay que valorarlo, llevarlo a UCI, ¿cierto? Para que esté estable hemodinámicamente, y hay que mirarle cómo está esa presión arterial, ¿cierto? Si después de que descartamos todas las causas de hipertensión secundaria, no tiene hipertensión secundaria, llegamos a la conclusión, digamos que es un paciente de 50 años, y llegamos a la conclusión de que efectivamente es una hipertensión primaria, ahí de primer momento efectivamente empezamos una terapia dual.
¿sí? Aquí en Colombia, ¿qué recomendaríamos? Enalapril con hidroclorotiazida. Entonces, sí sería una hiperterapia dual en pacientes que llegue con emergencia hipertensiva de nuevo. Pero hay que estudiarlo. O sea, en esos pacientes hay que estudiarlos porque hay que mirar qué más tienen por allá guardado. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Listo? ¿Alguien más tiene un comentario? No sé, ¿qué quiera decir Salomón? Antonio, una pregunta. Aquí Brenda nos hace la pregunta de que cada cuánto se hacen los controles de la función renal en los pacientes con hipertensión arterial crónica. Bueno, en esos pacientes, por un lado, tenemos que siempre mirarles lo que es, bueno, cuando tenemos paciente con enfermedad renal crónica, a ellos hay que hacerle prácticamente la triple. Creatinina, mirarle si tiene microalbuminuria, y la otra que tenemos que mirar en ellos es la proteinuria. Pacientes con enfermedad renal crónica, todo paciente con enfermedad renal crónica, hay que estarle valorando también esa proteinuria. Y lo indicado en ellos es que sea cada 3 meses, ¿sí? Cuando tienen enfermedad renal crónica ya establecido, la recomendación en ellos es que cada 3 meses se debe hacer esa valoración de esa función renal e irla ajustando, obviamente. No sé qué más comentarios tienen. Listo, no, ya. Antonio, muchísimas gracias por la exposición tan completa. Muchas gracias a todos los asistentes. Esperemos que hayan aprendido, que los conocimientos se hayan adquirido. Les hacemos otra vez la invitación a las charlas de la próxima semana. Vamos a revisar enfoque de ataxias a cargo de Santiago Sánchez. Antonio, nuevamente, muchísimas gracias y a todos por la asistencia. Que tengan buen día y feliz fin de semana. Listo, Salo, muchas gracias y hasta luego, muchachos. Que estén muy bien.